División celular. Casi todas las células del cuerpo humano experimentan el proceso de división celular mediante el cual se producen a sí mismas. Los dos tipos de división celular, somática y reproductiva. Una célula somática es cualquier célula del cuerpo que no sea una célula germinal, es decir, un gameto. En la división de las células somáticas, la célula sufre una división nuclear, denominada mitosis, y una división citoplasmática llamada citocinesis, para producir dos células idénticas, cada una con el mismo número y tipo de cromosomas que la célula original. La división celular reproductiva es la formación de los gametos, las células necesarias para formar la generación siguiente de los organismos de reproducción sexual. Consiste en la división celular, llamada meiosis. El número de cromosomas presentes en el núcleo se reduce a la mitad. El ciclo celular. Ordenada de procesos en los cuales las células somáticas duplican su contenido y se dividen en dos. Las células humanas contienen 23 pares de cromosomas, o sea un total de 46. Se heredan un miembro de cada par de un progenitor. Contienen genes similares dispuestos en el mismo orden. Lucen muy similares, la excepción son los cromosomas sexuales, designados como X y Y. En las mujeres un par homólogo de X grandes y en los hombres una X y un cromosoma Y mucho más pequeño. Células somáticas son dos juegos de cromosomas denominados diploides. Cuando una célula se reproduce, se replican todos sus cromosomas para que los genes pasen a la próxima generación de células. El ciclo celular abarca dos grandes periodos, la interfase y la fase mitótica. Interfase. Durante la interfase, la célula replica su ADN, presenta un estado de gran actividad metabólica y experimenta su mayor crecimiento. Esta a su vez se divide en fase G1, S y G2. La S se refiere a la síntesis de ADN. La fase G no se relaciona con la duplicación del ADN. La G1 es el intervalo entre la fase mitótica y la fase S. Durante la G1, la célula es metabólicamente activa, replica la mayoría de sus órganos y componentes citosólicos, pero su ADN no. La replicación de los centrosomas también comienza en esta fase. Dura de entre 8 y 10 horas. Es muy corta en muchas células embrionarias o cancerosas. Las células que permanecen en G1 durante mucho tiempo y que tal vez nunca se dividan nuevamente, se dice que están en un estado G0. La mayoría de las células, una vez que ingresan a la fase S, están desinclinadas a dividirse. La fase S es el intervalo entre la G1 y la G2, dura alrededor de 8 horas. Tiene lugar la replicación del ADN. Como resultado, las dos células idénticas que se forman durante la división celular tendrán exactamente el mismo material genético. La fase G2 es el lapso entre la fase S y la fase mitótica, dura de entre 4 y 6 horas. Durante esta misma, el crecimiento celular continúa. Cuando el ADN se replica en la fase S, su estructura helicoidal se desarrolla parcialmente y las dos cadenas se separan en los puntos donde los puentes de hidrógeno conectan los pares de bases. Una cadena nueva de ADN se forma a medida que se suceden los enlaces químicos entre nucleótidos vecinos. La molécula original del ADN se ha convertido en dos moléculas idénticas de ADN. Fase mitótica. La fase mitótica es la división nuclear o mitosis. Dan origen a dos células idénticas. La división nuclear, mitosis. La mitosis es la distribución de dos juegos de cromosomas de dos núcleos separados. Se divide en profase. Las fibras de las cromatinas se condensan y se acortan para formar los cromosomas que son visibles con el microscopio óptico. El proceso de condensación puede impedir que las cadenas largas del ADN se enrollen a medida que se desplazan durante la mitosis. Cada cromosoma en la profase consiste en un par de cromátides de cadena doble totalmente idénticas. El centrómero es una región comprimida de la cromatida que mantiene juntas a las dos cromátides. En cada centrómero se halla un complejo proteico conocido como cinetocoro. A medida que los microtúbulos se alargan, traccionan los cromosomas hacia los polos de la célula para que ésta forme el huso mitótico y se extienda de un polo al otro. Es responsable de la separación de las cromatides hacia los polos opuestos de la célula. El nucleóide desaparece y la envoltura nuclear se desintegra. 2. Metafase. Los microtúbulos alinean los centrómeros de los pares de cromatides en el centro exacto del huso mitótico. 3. Anafase. Los centrómeros se dividen y se separan a los dos miembros de cada par de cromatides que se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Las cromatides reciben el nombre de cromosomas y adoptan la forma de V, ya que los centrómeros toman la delantera y arrastran a los cromosomas como si fueran brazos de los que siguen en busca de un polo celular. 4. Telofase, la etapa final de la mitosis y comienza el movimiento de los cromosomas. División citoplasmática, citocinesis.
Este proceso comienza en la anafase tardía de la formación de un surco de segmentación, una pequeña hendidura en la membrana plasmática y se completa después de la telofase. La secuencia de los procesos puede resumirse como G1, fase S, fase G2, mitosis y citocinesis. El uso mitótico y el cáncer. Una de las características distintivas de las células cancerosas es su división descontrolada, y una de las formas de tratarla es mediante la quimioterapia. Control del destino celular. Una célula tiene 3 destinos posibles: permanecer viva y funcionando sin dividirse, crecer y dividirse o morir. La homeostasia se mantiene cuando existe un equilibrio entre la proliferación celular y la muerte. La muerte celular también es regulada. Apoptosis. Es una muerte celular ordenada y genéticamente programada. La célula genera la activación de genes de suicidio celular que producen enzimas que dañan a la célula de varias formas, como la alteración de su citoesqueleto y el núcleo. Los fagocitos vecinos a la célula de apoptosis ingieren la célula moribunda. La apoptosis es un tipo normal de muerte celular, al contrario de la necrosis, que es un tipo patológico de muerte celular como consecuencia del daño tisular. División celular reproductiva. Cada nuevo organismo es el resultado de la unión de dos gametos diferentes, fecundación, producidos por un progenitor. La meiosis es la división celular reproductiva que tiene lugar en las gónadas, ovarios y testículos. Meiosis. Se completa después de un solo ciclo. Se divide en meiosis 1 y meiosis 2. Durante la interfase que procede a la meiosis 1, los cromosomas de la célula diploide inicial se duplican. Meiosis 1. Comienza una vez concluida la replicación de los cromosomas y se divide en 4: profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. La profase 1, los cromosomas se acortan y engrosan, la envoltura nuclear y el nucleolo desaparecen y se forma el uso mitótico. Las dos cromátides hermanas de cada par de cromosomas homólogos se aparean, proceso denominado sinapsis. La estructura resultante formada por 4 cromátides se llama tetraedra. Se produce en el intercambio de distintos sectores de la cadena que forman las cromátides de los cromosomas homólogos. Se conoce como entrecruzamiento. El entrecruzamiento trae aparejada la recombinación genética, o sea, la formación de nuevas combinaciones de genes, y es responsable de parte de la gran variabilidad genética de los seres humanos y otros organismos que también producen gametos por medio de la meiosis. En la metafase 1, las tetradas se formaron entre los pares homólogos de los cromosomas y se alinean a lo largo de la placa metafásica de la célula con sus cromosomas homólogos lado a lado. Durante la fase 1, los miembros de cada par de cromosomas homólogos se separan a medida que son traccionados hacia los polos opuestos de la célula por los microtúbulos que están unidos a los centrómeros. Las cromátides apareadas unidas por los centrómeros permanecen juntos. La telofase 1 y la citocinesis de la meiosis son similares a la telofase y citocinesis de la mitosis. El efecto de la meiosis 1 es que cada célula resultante contiene el número haploide de cromosomas, ya que lleva solo un miembro de cada par de los cromosomas homólogos que estaban presentes en la célula inicial. Como resultado se obtienen 4 gametos haploides. Meiosis 2. La segunda etapa de la meiosis. Profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Los centrómeros se apartan y las cromátides hermanas se separan y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. La meiosis 1 comienza con una célula diploide inicial y termina con 2 células, cada una con un número haploide de cromosomas. Durante la meiosis 2, cada una de las 2 células haploides formadas durante la meiosis 1 se divide, formando 4 gametos haploides. Si bien, la mitosis es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariotas y que precede inmediatamente a la división celular, consiste en el reparto equitativo del material hereditario, que es el ADN característico. Este tipo de división ocurre en las células somáticas y normalmente concluye con la formación de dos núcleos separados, la cariocinesis, seguido de la separación del citoplasma, la citocinesis, para formar dos células hijas. La cariocinesis proviene de la palabra cario, núcleo, y cinesis, movimiento. Es la mitosis astral o mitosis anfiastral, es la división del núcleo celular. Consiste en la primera fase de la mitosis, que es el proceso por el cual el material genético de una célula madre se distribuye de manera idéntica entre dos células hijas. En células animales poseen un organelo no membranoso llamado ástero o centro celular, formado por un par de centriolos que al dividirse en profase temprana se dirigen hacia los polos opuestos de la célula, formando el aparato del uso mitótico, acrosómico o acromático, mientras que la citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto en la mitosis como en la meiosis se produce al final de la telofase, a continuación de la cariocinesis.
En el caso de algunas células, por ejemplo los hongos, no se produce la citocinesis, ya que sus organismos duplican su núcleo manteniendo el citoplasma unido, consiguiendo así células pluricelulares. Su mecanismo es distinto en la célula animal, por estrangulamiento, o en la vegetal, por tabicación. En células animales, la formación de un surco de división implica una expansión de la membrana en esta zona y una contracción progresiva causada por un anillo periférico contráctil de actina asociada a miosina. Este anillo producirá la separación de dos células hijas por estrangulación del citoplasma. Las células vegetales tienen un proceso diferente de división, que consiste en la acumulación de vesículas procedentes del aparato de Golgi, que contienen elementos de la pared celular, en la zona media de la célula. Las vesículas se fusionan y entran en contacto con las paredes laterales de la célula. De esta forma se origina el tabique o fragmoplasto que hará posible la división celular. La meiosis gamética o terminal, bien conocida como gametogénesis, es un grupo en el que se incluyen todos los animales y muchos protistas. Las divisiones meióticas están muy vinculadas con la formación de los gametos. Por ejemplo, en los vertebrados machos, la meiosis ocurre justo antes de la diferenciación de los espermatozoides. Las espermatogonias, que están destinadas a pasar por la meiosis, se convierten en espermatocitos primarios, que luego pasan por las dos divisiones de la meiosis para producir 4 espermatides hasta cierto punto indiferenciados. Cada espermatide pasa por una diferenciación compleja para convertirse en una célula espermática muy especializada, conocida como espermatozoide. En los vertebrados hembra, las oogonias se convierten en ovocitos primarios que luego entran en una profase meiótica muy prolongada. Durante esta profase, el ovocito primario crece y se llena de vitelo y otros materiales. La división meiótica ocurre solo hasta después que la diferenciación del ovocito se completa, o sea que el ovocito alcanzó el mismo estado que cuando es fertilizado. Los huevos de los vertebrados casi siempre se fertilizan en una etapa previa a la terminación de la meiosis, por lo general en la metafase 2. La meiosis se completa después de la fertilización, mientras el espermatozoide se encuentra en el citoplasma del huevo. Diversidad celular. El cuerpo humano está compuesto por casi 100 billones de células, alrededor de 200 tipos celulares. Las células presentan considerables variaciones en tamaño. Los tamaños de las células se miden en las unidades denominadas micrómetros. Las formas de las células también presentan variaciones considerables: esféricas, ovaladas, planas, cúbicas, prismáticas, alargadas, con forma de estrellas, cilíndricas y discoidales. Se relacionan con la función que cumplen. El envejecimiento de las células. El envejecimiento es un proceso normal que se acompaña de la alteración progresiva de las respuestas adaptativas homeostásicas del organismo. Cada minuto se forman millones de células nuevas. Varias clases de células, como las musculares, esqueléticas y las nerviosas, no se dividen porque están detenidas permanentemente en la fase G0. Las células normales solo se pueden dividir un número de veces determinado y luego se detienen. Los genes del envejecimiento son parte del esquema genético desde el nacimiento. El envejecimiento se relaciona con los telómeros, secuencias específicas del ADN que se encuentran solo en los extremos de cada cromosoma. Estas piezas de ADN protegen los extremos de los cromosomas de la erosión y de que se adhieran entre sí. Desequilibrio homeostásico. El cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizadas por proliferación celular anormal o descontrolada. Cuando las células de una parte del cuerpo se dividen sin control, el exceso de tejido que se genera se denomina tumor o neoplasia. La neoplasia cancerosa se denomina tumor maligno. Crecimiento y diseminación del cáncer. Las células de los tumores malignos se duplican rápido y en forma continua. A medida que las células cancerosas se invaden los tejidos que los rodean, en muchas ocasiones estimulan la angiogénesis, es decir, el desarrollo de nuevas redes de vasos sanguíneos. Las proteínas que estimulan la angiogénesis en los tumores se denominan factores angiogenéticos tumorales. El tumor comienza a competir con los tejidos normales por el espacio y los nutrientes. El tejido normal disminuye de tamaño y muere. Causas del cáncer. Puede ser por agentes ambientales, sustancias en el aire que respiramos, el agua que bebemos y la comida que ingerimos. Agentes químicos que producen cáncer se denominan carcinogénico. Nivel tisular y su organización. Tipos de tejidos y sus orígenes. Los tejidos del organismo pueden clasificarse en 4 tipos: tejido epitelial, que revisa la superficie del cuerpo y tapiza los órganos, huecos, cavidades y los conductos. Tejido conectivo, protege y da soporte al cuerpo y sus órganos. El tejido muscular genera la fuerza física necesaria para movilizar las estructuras corporales, y el tejido nervioso detecta los cambios en una gran variedad de situaciones dentro y fuera del cuerpo, responde generalmente a potenciales de acción. Los tejidos del cuerpo se desarrollaron a partir de 3 capas germinativas diferentes.
ectodermo, endodermo y mesodermo. El epitelial deriva de estas tres capas germinales. Todos los tejidos conectivos y la mayoría de los tejidos musculares derivan del mesodermo. El tejido nervioso deriva del ectodermo. Uniones celulares. Las células epiteliales, algunas células musculares y nerviosas, están estrechamente asociadas en unidades funcionales. Las uniones celulares son puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de la célula. Hay 5 tipos de uniones intercelulares: uniones estrechas, uniones adherentes, desmosomas, hemidesmosomas y uniones de hendidura. Uniones estrechas son una red de proteínas de la membrana que fusionan las caras laterales de las membranas plasmáticas celulares adyacentes. Uniones adherentes contienen la placa, una densa capa de proteínas en el interior de la membrana plasmática que se unen a proteínas de membrana y microfilamentos del citosol. Desmosomas contienen una placa y glucoproteínas transmembrana que se extienden en el espacio intercelular entre las membranas de dos células adyacentes y las unen. En su lugar se unen con otros elementos del citoesqueleto llamados filamentos intermedios que están reconstituidos por las proteínas de rutina. Hemidesmosomas. Glucoproteínas transmembrana de los hemidesmosomas son integrales en lugar de caderinas. Se unen a filamentos intermediarios compuestos por queratina. Uniones de hendidura. Las proteínas de membrana llamadas conexinas forman delicados túneles llenos de líquido denominados conexones que comunican células vecinas. Respiración y fotosíntesis. Fotosíntesis es el proceso de elaboración de compuestos con alto contenido energético a partir de la incorporación de compuestos poco energéticos como CO2 y H2O, utilizando la energía luminosa del sol transformada en energía química por la molécula de clorofila según la siguiente reacción. Las moléculas de glucosa elaboradas durante esta reacción se unen para formar una estructura más compleja que se llama almidón. Cuando la planta está expuesta a la luz, se produce el almidón que la planta posteriormente digiere para satisfacer sus necesidades energéticas. Una planta en la oscuridad consume todo el almidón, pero no es capaz de rehacer su reserva. La respiración es el proceso inverso a la fotosíntesis y, en sentido amplio, consiste en la transformación, en presencia de un agente oxidante, de sustancias de alto contenido energético como carbohidratos, lípidos y proteínas, en sustancias de bajo contenido de energía como el CO2 y H2O, con la liberación de la energía. En el proceso de la respiración celular, liberar energía no significa que ésta se encuentre libre, sino que pasa de formar enlaces en compuestos complejos a formar enlaces fosfato en compuestos que ceden la energía fácilmente, como el trifosfato de adenosina. La reacción general de la respiración es la siguiente. La fotosíntesis se verifica en los cloroplastos de las células vegetales, la respiración dentro de la mitocondria y o el citoplasma de todas las células, ya sean vegetales, animales, bacterianas, fúngicas, etc. Las células cancerosas desobedecen a su ciclo celular. El ciclo celular es un proceso mediante el cual las células se multiplican en los organismos pluricelulares. Dicho ciclo contribuye en establecer un control sobre el tamaño y forma de los tejidos y órganos y sobre la integración total de los organismos completo para su correcto funcionamiento. La importancia de este proceso se aprecia, por ejemplo, en el cuerpo humano, donde se regeneran constantemente los epitelios, como los de cavidades intestinales y la piel, así como las células sanguíneas, que son eritrocitos y leucocitos, e incluso algunas células pueden activar su ciclo celular como mecanismos de defensa. Tal es el caso de los hepatocitos en la regeneración del hígado. Otras células como las neuronas detienen su ciclo celular, es decir, entran en quiescencia. Todo ello para mantener no solo la integridad, sino también las funciones biológicas adecuadas del organismo frente a las cambiantes condiciones del ambiente. El ciclo celular incluye interfaces G1S y G2 y mitosis, 4 fases que la célula atraviesa bajo el control de una serie de proteínas denominadas ciclinas y sinasas, que además regulan el número de veces que se puede dividir una célula. Hay células que nunca dejan de dividirse, como las germinales, las células madre multipotenciales, que en cada tejido producen las células que lo renuevan, y las células cancerosas.